Cuando tenía 7 años, mi hermano murió atropellado por un coche cuando iba a comprarme un regalo de cumpleaños. Desde entonces, me convertí en la persona que más odiaban mis padres. Hasta que, en mi lecho de muerte por una grave enfermedad, cuando necesitaba que mi familia decidiera si desconectar mi soporte vital, mi madre estaba ocupada preparando la fiesta de cumpleaños número 18 de su hijo menor. Colgó el teléfono 3 veces, y la mirada del médico hacia mí estaba llena de compasión. Más tarde, mi madre me llamó desesperadamente, queriendo que asistiera a la ceremonia de mayoría de edad de mi hermano. Pero ya era tarde, yo había desconectado el respirador. Supongo que mi resentimiento era demasiado fuerte, porque después de morir mi alma no podía alejarse de mi madre. En este momento, floto a unos pasos de ella, viendo cómo le coloca suavemente la corbata a mi hermano menor, Caleb. Después de que cumplí 7 años, esa ternura y afecto en sus ojos nunca más se posaron sobre mí, porque ella me odiaba. Yo tenía un hermano mayor, Leo, que aunque solo me llevaba 3 años, siempre me cuidó desde pequeño. La relación entre nosotros era muy buena, y el vínculo entre los 4 miembros de la familia también era excelente. Hasta el día de mi 7º cumpleaños, cuando mi hermano, para darme una sorpresa, tomó sus ahorros y salió a comprarme un regalo. Pero en el camino de regreso, un conductor ebrio lo atropelló y lo arrastró bajo las ruedas. Estaba cubierto de sangre, muerto de manera espantosa, pero aún sostenía la muñeca Barbie que había comprado para mí. Aunque fue el conductor ebrio quien mató a mi hermano, de todos modos me convertí en la pecadora de esta familia. Mi madre siempre me gritaba histéricamente: ¿por qué no fuiste tú la que murió? Mi padre, cuando estaba borracho, siempre me daba bofetadas en la cara y me insultaba: eres una inútil. ¿Por qué no te mueres? He pensado en morir incontables veces, pero cada vez que estoy al borde de la muerte, siempre veo a mi hermano mirándome con ansiedad. Chloe, nada de esto es tu culpa. Debes vivir bien por mí, ver el mundo que no tuve tiempo de ver. Así que cada vez, no me atrevo a morir. He vivido sumida en la culpa y el remordimiento, tratando constantemente de complacer a mis padres. Pero nada ha servido. Por la muerte de mi hermano, no dejaban de discutir. Finalmente, su relación se rompió y su matrimonio llegó a su fin. En su interminable batalla por el divorcio, lo único en lo que estuvieron de acuerdo fue en qué hacer conmigo. Se echaban la culpa mutuamente, era patético, nadie me quería. Incluso se volvieron a casar rápidamente, como si nunca hubieran tenido una hija como yo. Al final, mamá se vio obligada a criarme, pero por más que intenté complacerla, nunca volví a verla sonreír, hasta que nació Caleb. 2. Mamá, ¿mi hermana no vendrá a mi fiesta de mayoría de edad? La cara angelical de Caleb mostró una expresión decepcionada. Le llamé muchas veces, pero no contestó. Al escuchar a Caleb mencionarme, mi madre se mostró impaciente. Es mejor que no esté aquí, para no verme irritada por su presencia. El disgusto en su rostro era idéntico al que mostraba cada vez que nos veíamos cuando yo vivía. Aunque solo me quedaba un tenue espíritu, aún sentía que alguien me agarraba el corazón con fuerza, provocándome un dolor tan intenso que apenas podía respirar. Una expresión de decepción apareció en el rostro de Caleb, pero en lo profundo de sus ojos pareció brillar un destello de astucia. Mi madre probablemente recordó algo más. ¿Chloe te dio dinero para tu cumpleaños? Siempre se refiere a mí por mi nombre de esta manera, fría y dura. Caleb se mordió el labio, movió la cabeza y parecía muy incómodo. Yo flotaba en el aire etéreo frente a él, y de repente abrí los ojos desmesuradamente. 3. Como sabía que me quedaba poco tiempo y temía no poder asistir a su ceremonia de mayoría de edad, una semana atrás, cuando aún estaba lúcida, le transferí $5,000 como regalo de cumpleaños. Además, pedí a mi asistente, la señorita Davis, que comprara especialmente la edición limitada de la maqueta que tanto le gustaba y se la enviara. Cuando recibió el dinero, se puso muy contento y hasta me llamó para darme las gracias. A su regreso, la señorita Davis también comentó que Caleb había recibido el regalo con gran alegría. No dejaba de preguntar si su hermana mayor tendría tiempo de asistir a su ceremonia de mayoría de edad. Señorita Chloe, tu hermano menor realmente depende mucho de ti. No dejaba de preguntarme qué estabas haciendo últimamente, que hacía tanto que no te veía y que te extrañaba mucho. La señorita Davis me entregó una tarjeta. Era una nota de agradecimiento dibujada por Caleb. Caleb es el hijo del segundo matrimonio de mi madre. Aunque solo compartimos madre, desde pequeño siempre ha sido muy cercano a mí. Yo, a su vez, he volcado en él todo el amor y la culpa que sentía por mi hermano mayor. Aunque mi madre y mi padrastro me trataban muy mal, antes de cumplir los 18 años nunca pensé en abandonar este hogar, ni en cortar lazos con ellos. Porque cada vez que me golpeaban, Caleb siempre me tomaba de la mano con sus pequeñas manitas y decía: al pequeño pulpo le encanta su hermana mayor, la hermana no puede abandonar al pequeño pulpo. Pequeño pulpo era el apodo que le puse, porque desde pequeño le gustaba envolverse alrededor de mí con manos y pies, mimándose como un pequeño pulpo. Siempre pensé que él era un rayo de luz en mi vida oscura, el lazo fraternal que el cielo me concedió como compensación después de perder el amor materno. Pero ahora, me quedé paralizada como si me hubiera caído un rayo mientras lo miraba fijamente. 4. Mamá, la hermana está muy ocupada con el trabajo. Es comprensible que lo haya olvidado. No la regañes. Me miraba con cautela mientras hablaba en mi defensa. Ella gana 1 millón al año y ni siquiera te dio un centavo por tu cumpleaños. Es una desagradecida. No tienes que defenderla. Ojalá nunca regrese, mejor que se muera afuera. Mi madre escupió con odio, sin saber que ya había cumplido su deseo y había muerto lejos de casa. La observé con entumecida desesperación mientras rodeaba los hombros de su hijo menor con un brazo, esbozando una sonrisa tierna. Hijo, me alegra que seas tan maduro. Si Chloe tuviera la mitad de tu madurez,
tu hermano no habría muerto aquel año. Caleb abrazó a su madre, consolándola con docilidad. Todo es culpa mía. Si no le hubiera preguntado a mi hermana, no habría hecho que mamá se sintiera mal. Probablemente al recordar a mi difunto hermano, mi madre estaba muy afectada. Le pidió a Caleb que se preparara por su cuenta mientras ella salía a tomar un poco de aire. Después de salir, me llamó por teléfono, pero nadie contestó. La señorita Davis probablemente estaba ocupada ocupándose de mis asuntos funerarios y no tenía tiempo para atender llamadas. Mi madre marcaba mi número una y otra vez, con una expresión cada vez más angustiada. No sé en qué estaría pensando. Quizás en su interior deseaba que asistiera a la ceremonia de mayoría de edad de Caleb. Soy una conocida joven empresaria de la ciudad H, el orgullo de nuestro pequeño pueblo. Aunque no le agradara, mi madre deseaba que el halo que me rodeaba también iluminara a Caleb. Ella esperaba que yo utilizara este resplandor para allanarle a Caleb un futuro prometedor. Y así lo había estado haciendo todo este tiempo. Conseguí para Caleb una recomendación para ingresar a la Universidad H, y en 3 meses más, entraría sin problemas a ese prestigioso instituto. Pero en este momento, de repente me sentí muy triste. Algo dentro de mí que siempre me había mantenido aferrada a este mundo comenzaba a desmoronarse. Poco a poco. 5. Floté de vuelta junto a Caleb y lo vi enviarme un mensaje. Hermana, mi fiesta de mayoría de edad está por comenzar. ¿Ya estás de camino a casa? Mamá y yo te extrañamos mucho. Después de enviarlo, bloqueó la pantalla de su teléfono. Una sonrisa siniestra que no reconocía apareció en su rostro. Chloe, si regresas, lo que te espera son los insultos de mamá. Me quedé paralizada detrás de él, incapaz de creer lo que veía. Caleb, como si sintiera algo, miró hacia atrás con culpa. Justo en ese momento, nuestros ojos se encontraron en el aire donde yo flotaba. Él encogió el cuello y se fue feliz a celebrar su cumpleaños número 18. Después de los 7 años, nunca más celebré mi cumpleaños ni recibí regalos. Porque mi cumpleaños es el día de la muerte de mi hermano, no merezco ser feliz. Durante todos estos años, el único regalo de cumpleaños que atesoro es esa muñeca Barbie manchada con la sangre de mi hermano. Cada cumpleaños de Caleb era muy animado, especialmente hoy, donde casi todos los parientes y amigos cercanos de ambos padres estaban presentes. Solo faltaba yo, su propia hermana mayor. Las vecinas, la señora Wilson y la señora Peterson, murmuraban entre sí. Chloe es una desagradecida. Su madre lo ha pasado tan difícil criándola como hija única. Ahora que es exitosa, no solo no da ni un centavo a la familia, sino que ni siquiera viene al cumpleaños de su hermano. Su expresión era despectiva, llena de aversión hacia mí. La señora Peterson parecía algo confundida. ¿Chloe tiene tanto dinero y no ayuda en nada a su familia? Si ayudara, ¿acaso seguirían viviendo en nuestro barrio común? Ya se habrían mudado a los barrios ricos del este, dijo la señora Wilson acercándose aún más, con un tono misterioso. Su madre misma me dijo que esa maldita niña es una desalmada, que antes mató a su propio hermano mayor. Si no fuera por eso, sus padres no se habrían divorciado. 6. Efectivamente compré una casa en el barrio acomodado del distrito este y se la regalé a mi madre, pero ella insistió en que el título de propiedad estuviera a nombre de Caleb. Que la señora Wilson mencionara con precisión el barrio rico del distrito este probablemente significa que escuchó algo en sus conversaciones con mi madre. Todos estos años, sin importar lo que haya hecho por ella lo aceptaba pero se negaba a reconocerlo. Nunca la culpé, porque fui yo quien mató a mi hermano. Todo lo que he hecho no ha sido más que intentar compensar el error que cometí a los 7 años. Pero cuando escucho a otros decir eso, incluso si mi cuerpo ya ha perecido, aún me siento triste y dolorida. La señora Peterson abrió los ojos como platos, pero ella parece tranquila y educada. Lo más importante es que también es muy capaz. Fingiendo, eso es todo. La señora Wilson no le dio importancia. ¿Es posible que una chica tan joven sea una joven empresaria emprendedora? Todo es gracias a los hombres. He oído que fue la amante del vicealcalde. La sensación de que los chismes recaigan sobre uno mismo es realmente asfixiante. Cuando Ethan y yo nos conocimos, él ya llevaba divorciado más de 2 años. Estuvimos saliendo durante 3 años sin que nadie se interesara, hasta que él se convirtió en el vicealcalde más joven de la ciudad H y yo en la empresaria más joven. Yo y Ethan habíamos presentado a nuestras familias. Mi madre sabía que teníamos una relación amorosa sincera. Pero en ese momento, ella solo se quedó de pie escuchando en silencio cómo los vecinos me calumniaban, sin pronunciar una sola palabra en mi defensa, porque siempre había pensado que yo no merecía estar con Ethan. Incluso quería presentárselo a mi prima, la hija de mi tío materno. 7. Después de confirmar mi relación con Ethan, él rápidamente me llevó a conocer a sus padres. Pero yo seguía sin moverme, porque mi madre no quería verme, y mucho menos interesarse en mis asuntos personales. Pero para demostrar mi sinceridad en la relación, después de prepararme psicológicamente, finalmente llamé a mi madre. Después de contarle los detalles básicos sobre Ethan, mi madre, inusualmente, mostró algo de entusiasmo hacia mí. La comida en la que llevé a Ethan a casa fue la más alegre y armoniosa que tuvimos en más de 20 años. Mi madre lo recibió con entusiasmo. Caleb no dejaba de hacerle preguntas mientras agitaba su pequeño puño con falsa ferocidad. Si te atreves a tratar mal a mi hermana, no me importa si eres asistente del alcalde o el mismo alcalde, te voy a golpear. Mi padrastro, inusualmente amable conmigo, pasó toda la velada brindando y charlando animadamente con Ethan. La inquietud y el nerviosismo que sentía antes de llegar a casa se fueron disipando lentamente durante esta cálida reunión familiar. Hasta que Ethan se fue, mi madre entró en mi habitación. Chloe,
no mereces a Ethan. Termina con él cuanto antes. Quiero presentárselo a tu prima. Me quedé paralizada, la sonrisa con la que intentaba complacerla se congeló lentamente en mi rostro. Habiendo crecido en un ambiente de culpa interna y el rechazo de mis padres, anhelaba instintivamente el calor y el amor. Yo también quiero tener un hogar propio, no una casa que me pertenezca, sino un refugio donde alguien me brinde calor. Ethan es tierno y fuerte, precisamente la persona que puede curarme y protegerme. Por primera vez en mi vida, no quiero hacer caso a lo que dice mi madre, no quiero ceder lo que me pertenece a otros. Por primera vez, expresé mi desacuerdo frente a mi madre. Ethan y yo nos amamos mucho y somos muy compatibles. 8. Mi voz era débil, pero igual logró enfurecer a mi madre. Ella se burló de mí con una risa fría. ¿Quién podría enamorarse de una calamidad como tú? Ethan viene de una familia de élite, es guapo y tiene un futuro prometedor. ¿Y tú? ¿Acaso eres digna de él? Me mordí los labios sin decir nada, queriendo refutar pero sintiendo que no tenía derecho. ¿No sabes que quien se acerca a ti termina mal? Si tu hermano no te hubiera querido tanto, ¿habría muerto por tu culpa? ¿También quieres matar a Ethan? Tu prima tiene un máster de la Ivy League y trabaja en un instituto de investigación. Un trabajo respetable y una educación superior. Eso es lo que se merece Ethan. Si tienes algo de sentido común, terminarás con él pronto. Pero mi prima tiene un carácter violento y es arrogante. No sé de dónde saqué el valor para replicar de repente. Mi madre me miró incrédula, con el rostro cubierto de nubes oscuras. Su mirada fría y llena de aversión me hizo encogerme instintivamente. De repente, me rendí, pero luego, no logré romper con Ethan. Así que en este momento, al no encontrarme, mi madre llamó al móvil de Ethan. Pero estaba apagado. Mi madre se puso furiosa. La ceremonia de mayoría de edad de Caleb no fue tan perfecta por mi ausencia. En un pueblo pequeño donde todos se conocen, con familias entrelazadas y amigos conectados, los chismes florecen con facilidad. Así que todos estaban comentando si Chloe, la exitosa hija mayor, iba a cortar los lazos con su familia. Los derroches de mi madre y la popularidad de Caleb se convirtieron de pronto en el hazmerreír de todos. Sin el respaldo del dinero y el poder, todo aquello no era más que una ridícula farsa. Pero pronto, un invitado inesperado llevó el banquete de mayoría de edad que ya estaba llegando a su fin, a un nuevo clímax. 9. Mi padre irrumpió de repente con varios parientes jóvenes y fuertes. Se acercó con actitud amenazante a mi madre y, con su habitual vozarrón, gritó: «Jessica, dame ahora mismo el dinero que dejaste para mi hija». Mi padre biológico se apellida Miller, y hasta los 7 años me llamé Chloe Miller. Al escuchar ese nombre que ya no me resultaba familiar, me quedé paralizada un momento. Mi madre también debió de estarlo, pues se quedó paralizada en el sitio, mirando a mi padre con asombro. «¿De qué vas con esa farsa?». Mi padre, con el rostro contraído por la ira, empujó a mi madre y señaló a Caleb mientras gritaba: «Tienes dinero para derrochar en el cumpleaños de este mocoso, pero no es con el dinero de mi hija». Mi madre enrojeció de furia, mientras que mi padrastro temblaba en un rincón, protegiendo a Caleb detrás de él. Los invitados que aún quedaban dispersos por el salón, al oír el alboroto, volvieron a agruparse. Mi madre se paró en medio de la multitud, como una guerrera solitaria y valiente. «Eso es lo que debería haberme dado por respeto. ¿Acaso el dinero que usaste para mantener a tu amante y mandar a tu hijo a estudiar al extranjero no era el de mi hija? En este momento, para arrebatar mi dinero». La inútil y la maldita de la que hablaban, se había convertido en su hija. Flotaba entre ellos, mirando con indiferencia su discusión histérica. «Cuando estaba viva, no me importaba cuánto te daba, pero ahora la herencia debe dividirse al menos mitad y mitad conmigo». Mi madre se quedó paralizada por un momento antes de responder con irritación. «Al menos ten un poco de decencia. Ya perdí a un hijo, ¿y ahora quieres maldecir a Chloe para que también muera? Vaya, ¿quién era el que le preguntaba todos los días por qué no había sido ella la que murió? Ahora que quiere pelear por la herencia, ¿te haces la buena madre?». Mi padre puso una expresión burlona, mirando con malicia a mi madre. La observé fijamente, intentando encontrar en su rostro alguna señal de dolor o sorpresa, pero no hubo ninguna. Simplemente sacó el teléfono con calma y volvió a llamarme. Una y otra vez, nadie contestó, hasta que Ethan, sosteniendo mi urna, entró en el salón. Le dijo en persona que yo había fallecido por enfermedad. 10. Mi madre se quedó paralizada entre los suspiros de los espectadores, pero mi padre parecía algo emocionado. Miró a Ethan con una sonrisa aduladora. «Debe ser el subalcalde Ethan, lo he visto en las noticias». Ethan asintió con educación, sin intención de prestarle atención a mi padre. Probablemente era porque su aura era demasiado fuerte. Aunque mi padre estaba un poco resentido, terminó callándose. Después de unos días sin vernos, Ethan había adelgazado mucho. Con el rostro pálido, miró gentilmente a mi madre. «Lamento no haber informado a su familia del funeral de Chloe». Mi madre frunció el ceño, mirando fijamente la urna funeraria en manos de Ethan, sin decir palabra. Ethan tampoco esperaba escuchar su respuesta y continuó con tono sereno. «Hace 3 meses le diagnosticaron a Chloe un tumor maligno en etapa terminal. El pronóstico era desalentador, pero aún quedaban 6 meses de esperanza de vida, siempre que mantuviera un estado de ánimo alegre. Sin embargo, hace un mes su condición empeoró abruptamente». El ritmo del habla de Ethan era lento, como si quisiera despertar deliberadamente los recuerdos de alguien. Mi madre miraba mi urna con cierta confusión, frunciendo el ceño como si hablara sola. «¿Hace un mes?». «Sí». Ethan asintió con firmeza. Su mirada hacia mi madre transmitía una severidad que no reconocía. El aire circundante pareció descender bruscamente al punto de congelación debido a su aura. La expresión de mi madre comenzó a cambiar de una manera sugerente. Parecía haber shock, ira,
pero curiosamente ni arrepentimiento ni dolor. Ethan la miraba en silencio, su tono aún sereno y suave. Hace un mes, tomé mis vacaciones anuales con la intención de llevar a Chloe a Francia para distraerse. Dijo que antes de partir quería volver a casa para ver a su madre y visitar la tumba de su hermano. Pero al regresar de allí, su condición empeoró drásticamente. Su cuerpo ya no le permitió cumplir su último deseo. Mi madre miró la descripción plana de Ethan, que ocultaba ira, y de repente se rió. Chloe siempre ha sido muy astuta desde pequeña. ¿Te convenció para que la defendieras? ¿Vienes a molestarme en un día tan importante para mi hijo? Ethan pareció apretar los dientes. En realidad tengo mucha curiosidad por saber qué le hizo exactamente cuando volvió a casa hace un mes. Fue lo que la hizo perder las ganas de vivir. A los 11 o 12 años, aunque soporté inocente el odio de mis padres tras la pérdida de su hijo, nunca perdí la esperanza de vivir. Ni siquiera después de que me diagnosticaran el tumor lo hice. Porque no vivo solo para mí, sino que cargo con el amor y la esperanza que mi hermano me dejó. Tengo la responsabilidad y el deber de asumir la parte de mi hermano en el cuidado filial hacia nuestros padres. Más aún, debo contemplar en su lugar toda la magnificencia de este mundo. Siempre me he esforzado con todas mis fuerzas, trabajando incansablemente para tener más recursos y derecho a elegir, para poder ver, en lugar de mi hermano, toda la belleza que este mundo tiene para ofrecer. Antes de los 30 años, siempre estuve muy ocupada. Aparte de estudiar y trabajar, casi no tenía espacio personal. De repente, al enterarme de que estaba enferma, empecé a sentir un poco de pánico. Ya no me obsesiono con escalar más alto ni acumular recursos. En cambio, he decidido usar los recursos y riquezas que ya tengo para cumplir mis promesas en la medida de lo posible. A mi hermano le encantaba, antes del amanecer. De pequeño siempre decía que quería ver con sus propios ojos el amanecer y el atardecer en Viena. Así que hace un mes decidí usar el tiempo que me queda de vida para ver el mundo en su lugar. Antes de irme, volví a casa una vez más. No le dije a mi madre sobre mi enfermedad, solo la invité a acompañarme para cumplir el deseo de mi hermano. Además de cumplir el deseo de mi hermano, lo que más quiero en el poco tiempo que me queda de vida es que mi madre deje atrás sus rencores y se libere de los demonios que la atormentan. Pregunté con cautela, y al final lo único que recibí fue una sonora bofetada. ¿Qué cara tienes para cumplir los deseos de Leo en su lugar? Fuiste tú quien lo mató. Si no fuera por ti, ahora sería él quien iría a Viena. Sería él quien me llevaría al extranjero. Mi madre estaba histérica, al borde de la locura. Si no fuera por ti, él no habría muerto. Tu padre y yo no habríamos discutido, ni mucho menos nos habríamos divorciado. Mi vida no habría dado este giro. La observé en silencio. Su rostro, gradualmente surcado por finas arrugas, estaba cubierto por un rubor enfermizo. Sus ojos, que llevaban años sin lucir claridad, reflejaban confusión y delirio. El resentimiento reprimido durante tantos años estalló de repente en un instante. Casi sin pensar, grité con todas mis fuerzas. 12. Aquel día, claramente fuiste tú quien llegó tarde de jugar al bridge y no preparó la cena. Y mandaste a mi hermano a comprar hamburguesas. Mi hermano solo tenía miedo de que descubriera en casa la sorpresa que me había preparado. Por eso llevaba consigo esa muñeca Barbie que ya había comprado. Si no hubiera sido porque el tío Martín de al lado tuvo un problema en casa, ¿no iban a jugar toda la noche? ¿Por qué volviste antes ese día? Si tú y papá no hubieran estado, mi hermano me habría comprado un pastel y un regalo. Podríamos haber celebrado mi cumpleaños en casa, seguros y felices. La verdadera culpable de la muerte de mi hermano eres tú. Gritar estos secretos que había guardado durante tantos años. Pensé que las lágrimas brotarían junto con mi resentimiento. Pero, para mi sorpresa, me sentí inesperadamente tranquila. Miré a mi madre, que se quedó paralizada en su lugar, y todo el amor y la tolerancia que le había profesado durante años parecieron desvanecerse en un instante. Mamá, estoy muy cansada. No tengo fuerzas para seguir lidiando con esta vida distorsionada donde has alterado mis recuerdos. Mi madre se quedó inmóvil, los músculos de su rostro contraídos por el dolor. Cuando me di la vuelta para irme, vi a Caleb parado en la puerta con una expresión de desconcierto. Hermana, si actúas así, la condición de mamá empeorará, dijo con un tono de reproche, aunque también parecía preocupado por mí. Esta vez fui yo quien quedó desconcertada. ¿Desde cuándo lo sabías? 13. La verdadera causa de la muerte de mi hermano siempre fue un secreto. Solo mi madre y yo sabíamos que ese día mi hermano no salió a comprarme un regalo, sino la cena para ella. En la casa de mi abuela prevalecía una fuerte mentalidad de preferencia por los hijos varones. Además, siendo la tercera generación de un único heredero varón, mi hermano era el único niño de nuestra generación. Si este secreto llegaba a conocerse, mi madre enfrentaría acusaciones y el abandono. Cuando mi padre, enterado de la muerte de mi hermano, regresó apresuradamente de su viaje de negocios, mi madre, como era de esperarse, echó toda la culpa sobre mí. Cuando mi padre, cegado por la ira, convertía su furia y dolor en puños que caían sobre mí, mi madre solo permanecía a un lado, compartiendo su resentimiento. Me rompió las costillas y quedé tendido en el hospital, al borde de la muerte. Mi madre solo encontró tiempo para visitarme después de ocuparse del funeral de mi hermano. Lo primero que me dijo al verme fue, mataste a tu hermano. A partir de ahora eres la pecadora de esta familia. La miré con una mezcla de injusticia y conmoción, con la boca abierta sin poder articular palabra. Las lágrimas se acumularon en mis ojos. Quería llorar. Quería aclarar la verdad, pero al ver las nuevas canas que le habían brotado en las sienes de la noche a la mañana, me tragué todas mis quejas. Ya no tengo a mi hermano, no puedo perder también a mis padres. Así que, desde ese día, cargué con todo lo que mi madre debería haber soportado. Mi madre se desvivía por complacer a mi padre,
todavía querían tener otro hijo. Pero las cosas no salieron como se esperaba, su vientre no mostraba señales de movimiento. Esto llevó a constantes peleas entre ellos, incluso llegando a la violencia física. Cada vez, yo, la culpable de haber cortado el linaje familiar, era arrastrada para recibir una paliza. Esta situación no duró ni 2 años. Mi padre, deseoso de un hijo varón, pronto bajo los arreglos de mi abuela tuvo relaciones con otra mujer. Cuando esa mujer quedó embarazada, mi padre no dudó en pedirle el divorcio a mi madre. Mi madre, incapaz de soportar el golpe, comenzó a mostrar problemas psicológicos. Hasta que conocí a mi padrastro, las cosas comenzaron a mejorar poco a poco, porque quería proteger su nuevo matrimonio, hizo todo lo posible por ocultar este secreto. Es por eso que tengo tan mala reputación entre los vecinos, me consideran una mentirosa y una gafe, porque necesitaba convertirme en un demonio, hacer que todos a su alrededor no creyeran en la verdad que algún día podría revelar. Así podía proteger su matrimonio y su vida. En teoría, Caleb no debería saber este secreto, pero por alguna razón, lo sabía todo. 14. El año que estabas en segundo de universidad, leí las cartas que le escribiste a nuestro hermano mayor y escondiste en el cajón, dijo Caleb. Después de la muerte de mi hermano, me sentí como un huérfano abandonado en este mundo. No sabía a dónde acudir con todo este dolor y sufrimiento familiar. El único desahogo para mis emociones era escribir cartas a mi hermano fallecido. Mamá también las vio, y por eso tuvo una recaída. Papá la llevó al hospital. Los médicos dijeron que el dolor por perder a un hijo era tan insoportable que mamá había alterado sus recuerdos. Solo si seguía creyendo que esos recuerdos eran reales, algún día podría recuperarse. Hermana, no quiero que la gente diga que soy el hijo de una enferma mental. Caleb me tomó la mano, con los ojos llenos de súplica. Miré su rostro lleno de vitalidad, y las injusticias y resentimientos que me atormentaban día y noche comenzaron a disiparse lentamente. Pronto cumpliría 18 años, su vida apenas comenzaba. Desde los 7 años, he tenido una vida muy difícil. Como su hermana mayor de sangre, no quiero ni deseo que él pise las mismas espinas. Apreté su mano con fuerza. Es solo que no pude controlar mis emociones. Hermana, estás más delgada, dijo sin responder a lo que le había dicho, y en cambio empezó a mostrarse preocupado por mí. Un cálido sentimiento acababa de surgir en mi corazón cuando mi madre lo apagó de golpe. No toques a mi hijo, maldita. Mataste a uno de mis hijos, no vayas a dañar al otro, gritó furiosa, abrazando a Caleb con fuerza. Será mejor que te mueras lejos de aquí, no vuelvas a arruinar mi familia. En el camino de regreso, esta frase seguía revoloteando en mi mente, imposible de disipar. La enfermedad había llegado a su etapa terminal, las células cancerosas se habían extendido inevitablemente, y mi cuerpo soportaba un dolor intenso. Para mí, esto ya era extremadamente difícil de sobrellevar. Pero por mi hermano, por mamá y papá, por Caleb, siempre intentaba aguantar un poco más. Pero en ese instante, de repente perdí todas las fuerzas para seguir luchando contra la enfermedad. Al regresar, perdí toda voluntad de vivir. Le pedí a Ethan que me consiguiera un abogado, hice mi testamento y distribuí mi herencia. Volví a la realidad de mis recuerdos y vi a mi madre frente a Ethan, con una expresión que gradualmente se volvía demencial. Sabía que su secreto ya no podría mantenerse oculto. 15. ¿Cómo es posible que Chloe haya muerto? Es una asesina. Siempre ha sido ella quien mata a los demás. ¿Cómo podría estar muerta? Deja de fingir, ella vino a verte justo antes de morir. Seguro que te transfirió toda la herencia. Mi padre tiró de mi madre con impaciencia, su rostro distorsionado por la codicia. Esta vez nadie me golpeó, pero aún así sentí mi rostro arder. Aunque solo quedaba un tenue espíritu, seguía sintiendo vergüenza. Ethan, alguien tan excepcional, tenía que enfrentarse a mis patéticos padres en mi lugar. Cállate. Mi madre gritó casi enloquecida y, por primera vez en su vida, le dio una bofetada a mi padre. Parecía haber usado toda su fuerza, todo su cuerpo temblaba sin parar. Por un poco de dinero, ¿estás dispuesto a maldecir a Chloe hasta la muerte? ¿Acaso eres humano? Hacía más de 20 años que no escuchaba a mi madre llamarme Chloe. Un nombre tan ajeno me golpeó el pecho como una marea furiosa, dejándome sin aliento y llena de vergüenza. Cuando tuve mi primer periodo, el dolor me mantuvo despierta toda la noche. Cuando deseé que ella me preparara una taza de chocolate caliente, me abrazara y me dijera: aguanta un poco, Chloe, a partir de ahora eres una mujercita. En la secundaria, cuando me cortaron el pelo al azar por haber hablado un par de veces más con el chico popular, cuando deseé que me abrazara y me dijera: Chloe, no tengas miedo, mamá está aquí. En la preparatoria, cuando el sobrino de mi padrastro me violó, cuanto anhelé que irrumpiera para salvarme, que le gritara a ese bastardo que no tocara a su Chloe. Pero no lo hizo. Me dijo: Chloe, deja de exagerar. ¿Acaso no les duele la regla a todas las mujeres? Me dijo: Chloe, te lo mereces. Si no anduvieras de coqueta con los chicos, nadie te habría hecho esto. Ella dijo: Chloe, tienes unos ojos seductores, ni siquiera la policía creería que fue culpa de otro. Mi madre, en cada tropiezo de mi crecimiento, se esforzó incansablemente por empujarme aún más hacia el abismo. Y yo, incansablemente, seguía deseando que me amara. Hasta que me convertí en un espíritu, ese anhelado apelativo me produjo repulsión y asco. Probablemente Ethan se sentía tan asqueado como yo, porque le pidió a su secretaria que separara a mis padres, que estaban forcejeando. Con el rostro serio, dirigió la mirada hacia Caleb, quien se escondía en un rincón. Caleb, ven aquí. Al ser llamado de repente, Caleb quedó desconcertado e instintivamente se escondió un poco más detrás de su padre. Ethan lo miró con frialdad. Tu hermana me pidió que te entregara personalmente tu regalo de cumpleaños. 16. Probablemente el regalo era lo suficientemente tentador, porque Caleb se acercó lentamente. Con voz baja murmuró:
cuñado. Con el rostro frío, Ethan le entregó a Caleb una cámara digital Sony color rosa. Al verla, el rostro de Caleb palideció instantáneamente. Retrocedió varios pasos tambaleándose y terminó sentado en el suelo. Esta cámara la compró tu hermana para ti durante su último año de secundaria, ahorrando dinero de sus trabajos temporales. ¿Podrías decirme qué hiciste con ella? Ethan miraba a Caleb desde arriba, conteniendo una furia apenas disimulada en sus ojos. Caleb sostenía la cámara y de repente se cubrió el rostro mientras lloraba. Lo siento, hermana. Caleb, ya es demasiado tarde para decir que lo sientes, dijo Ethan acercándose a Caleb y agachándose para mirarlo directamente. Dijiste que te gustaba la fotografía, y tu hermana ahorró hasta el último centavo para comprarte la mejor cámara digital del año. Y tú la usaste para grabar todo el proceso en que esa bestia la violó. Tu hermana desarrolló trastorno de estrés postraumático. Como no podía aceptar que su querido hermano menor era el demonio que la destruyó, forzó a modificar sus recuerdos. Que lo haya olvidado no significa que tú no lo hayas hecho. Me quedé paralizada en el aire, moviendo lentamente la mirada hacia el rostro de Caleb. Al verlo llorar desconsoladamente, con un miedo extremo, de pronto me vino a la mente la sonrisa malvada que solía aparecer en su rostro infantil cuando tenía 10 años. Sentí un vuelco en el estómago. Ese recuerdo que había borrado a la fuerza regresó envuelto en dolor, golpeándome cuando menos lo esperaba. Quise detener a Ethan para que no siguiera hablando, pero por más que lo intenté, no pude agarrar su brazo. Solo pude observar cómo mis manos, cada vez más etéreas, pasaban una y otra vez a través de su cuerpo. Cedí ante mi impotencia y dejé de luchar, resignada a ver cómo le exigía justicia por mí. 17. Ahora que ella está muerta, ¿también tendrás que ir al infierno para disculparte con ella y demostrar tu sinceridad? Ethan clavó su mirada fría y despiadada en Caleb. Mi madre pareció despertar de un sueño y giró la cabeza para mirar furiosamente a Caleb. ¿Es verdad lo que dice? ¿Fuiste tú quien dejó entrar a ese animal en la habitación de tu hermana? Caleb nunca había visto a mi madre tan histérica con él. Estaba aterrorizado y asintió casi sin darse cuenta. Mi madre gimió con angustia, como si algo le estuviera estrangulando la garganta. Yo también fui arrastrada de golpe al verano posterior a mi último año de secundaria. Fue un recuerdo extremadamente doloroso. Cuando mi madre y mi padrastro salieron de viaje, solo Caleb y yo estábamos en casa. El sobrino de mi padrastro me encerró en la habitación y me violó durante 3 días enteros. El cómplice fue Caleb. Después de escapar de sus garras, quise denunciar a la policía, pero mi madre me avergonzó llamándome puta. Bajo el tormento del dolor, enfermé. Quizás para poder seguir viviendo con fuerza, borré inconscientemente esta pesadilla. Eliminé por mi cuenta las pruebas del crimen de Caleb. Caleb estaba arrodillado en el suelo, no sé si por miedo o por remordimiento, abrazaba las piernas de Ethan y lloraba desgarradoramente. Cuñado, me equivoqué, por favor perdóname en nombre de mi hermana. Ethan lo pateó con profundo disgusto. No tengo el derecho de perdonar a nadie en su nombre, pero sí el de exigir justicia por ella. Caleb, para ocultar la verdad de este asunto, no has hecho más que sembrar discordia entre Chloe y su madre. Y encima, en la superficie, fingías ser un niño bueno y cariñoso con ella. ¿No te das asco a ti mismo? Ethan sacó mi teléfono y abrió el historial de mensajes entre Caleb y yo. Solo para tu cumpleaños, Chloe te transfirió $5,000, sin contar todo el dinero que te daba para gastos diarios. ¿Acaso esos lujos carísimos en tu habitación no los compró tu hermana con el sudor de su frente? Caleb, ¿sabías que tu hermana contrajo una enfermedad terminal a poco más de 30 años por exceso de trabajo y una depresión crónica? Chloe, ¿qué enfermedad terminal?, preguntó mi madre como si despertara de un sueño, secándose las lágrimas mientras miraba a Ethan. Ethan frunció ligeramente el ceño, incapaz de ocultar el disgusto en sus ojos. En lugar de responderle, le espetó: Señora, ¿es verdad que el hermano de Chloe murió en un accidente cuando iba a comprarle un regalo de cumpleaños? Mi madre se quedó paralizada como si le hubiera caído un rayo. Mi padre, como despertando de un sueño, preguntó con urgencia: Vicealcalde Ethan, ¿qué quiere decir con eso? Ethan lo miró con indiferencia y dijo con calma: el significado, probablemente sea la tía quien deba explicárselo. 18. Mi madre mordió su labio sin decir nada, mientras los curiosos a su alrededor comenzaban a murmurar. Ethan la miró y pronunció cada palabra con claridad. Tía, ¿quieres que Chloe siga cargando con esta culpa por ti, sin poder descansar en paz? Probablemente fue remover todas las causas y consecuencias del pasado lo que hizo que mi madre se derrumbara y rompiera a llorar desconsoladamente. Mi padre no cedió, insistiendo en que lo explicara todo claramente. Entre olas interminables de discusiones y gritos, mi madre logró articular entre sollozos la verdad de lo sucedido aquel año. La cotilla de la señora Peterson abrió la boca de par en par. Ya lo decía yo, si Chloe fuera realmente la clase de chica que su madre describe, ¿cómo iba a conseguir un novio tan excelente como el vicealcalde Ethan? La señora Wilson pareció tener un cortocircuito mental, y tardó un buen rato en mirarla con asombro. ¿No decías tú que tenían una relación indebida? La señora Peterson abrió los ojos desmesuradamente, algo indignada. Deja de decir tonterías. Cuando he dicho yo algo así, la pobre Chloe, desde pequeña siempre la he visto como una buena niña. La señora Wilson se quedó boquiabierta y decidió apartarse para no seguir a su lado, manteniendo su mirada fija en Ethan. Ethan llamó a los abogados y al notario para que leyeran mi testamento. Doné todos mis bienes a una organización benéfica infantil. No dejé ni un centavo a mis padres ni a Caleb. Este resultado provocó una gran insatisfacción en mi padre, que gritó e incluso intentó agredir a Ethan, para finalmente ser arrestado por la policía bajo el cargo de alteración del orden público. Así terminó la farsa, y así terminó mi ridícula vida. Pero mi madre no estaba dispuesta a aceptar que todo terminara así. Ella y Ethan reclamaron mis cenizas,
queriendo enterrarme junto a mi hermano. Pero Ethan se negó. Tía, Chloe te llamó en sus últimos momentos. Si tan solo te hubieras preocupado un poco por ella en vida, no habríamos llegado a este desenlace. Con solo 7 años, para hacerte feliz y que tu hermano descansara en paz, cargó sobre sus frágiles hombros las acusaciones y el dolor que te correspondían a ti. Cuando el dolor la mantenía despierta, murmuró mamá incontables veces. Y en sus momentos de lucidez, siempre me preguntaba qué debía hacer para que su madre la amara. Tía, ella usó su breve vida para protegerte e iluminarte, pero tú apagaste la última lámpara de supervivencia en su corazón. ¿Crees que mereces ocuparte de sus funerales? Mi madre quedó destrozada por el interrogatorio de Ethan. Se quedó paralizada, con lágrimas cayendo como perlas de un collar roto. Por primera vez vi claramente lágrimas en sus ojos, lágrimas derramadas por mí. Caleb, que había permanecido en silencio durante mucho tiempo, de repente estalló. ¿Qué derecho tienes a hablar así de mi madre? ¿Cómo sabes que mi madre no quería a mi hermana? Cuando era pequeño, a menudo la veía sentarse junto a la cama de mi hermana mientras dormía, acariciándola suavemente para calmarla. También solía esconder comida deliciosa y meterla a escondidas en la mochila de mi hermana. Ethan frunció el ceño, y yo también me quedé boquiabierta de asombro. Nunca supe que mi madre había entrado en mi habitación por la noche, ni había visto las golosinas que me dejaba a escondidas. Mi madre también parecía sorprendida y miró a Caleb. Él bajó la cabeza con culpa. Fui yo quien robó a escondidas los dulces de mi hermana y le mentí a mamá diciendo que ella los había tirado. Por eso, mamá empezó a odiar cada vez más a mi hermana. Solo pensaba que las demás madres eran solo de sus hijos, pero yo tenía que compartir a mi mamá con una hermana. Eso me molestaba. Pero mi hermana era tan buena conmigo que no sabía cómo pelearme con ella directamente para echarla. Aunque Caleb no supo expresarse bien, entendí completamente lo que quería decir. Mi corta vida ha sido pagar por el egoísmo de mis seres queridos. Y la única persona que me hizo sentir que la vida valía la pena, fue alguien con quien no compartía ni una gota de sangre. 20. En mi lecho de muerte, le conté todo a Ethan. Le dije que si mi madre venía a verme, estaría dispuesta a llevar su secreto a la tumba. Estaría dispuesta a protegerla con una vida humilde y desesperanzada. También a legarle toda mi herencia a ella y a Caleb. Pero si no lo hacía, exigiría justicia. Quizá para alguien de tu posición sea difícil hacer esto. Yacía en la cama del hospital, mirando a Ethan con voz débil. Él, con el rostro pálido y expresión angustiada, tomó mi mano. Por ti 1000 veces, una posición no puede atar nada. Aparte de mi hermano, Ethan fue la única persona buena que conocí en mi vida. Aunque el destino siempre me trató injustamente, poder encontrarme con él hizo que valiera la pena venir a este mundo. Si no fuera por el deseo de estar con Ethan para siempre, quizás no habría desarrollado tanto odio hacia mis padres y Caleb. Si no hubiera tenido una vida tan terrible, tal vez habría sido una persona sana. Viviría una vida común pero feliz con este hombre que me amaba. En una de esas noches en que el dolor me impedía dormir, el odio que había reprimido durante años estalló con fuerza. No quería abandonar este mundo en silencio, cargando con malentendidos. Ethan cumplió mi último deseo, y aunque la malicia en mi corazón se había disipado gradualmente, mi espíritu aún no podía abandonar a mi madre. Desde aquel día, mi madre enloqueció por completo. A menudo abrazaba mi foto póstuma con una sonrisa tonta y hablaba sola sosteniendo la muñeca Barbie que mi hermano me había regalado. A cada persona que veía le preguntaba, ¿han visto a mi Chloe? Es muy obediente y hermosa, además de ser una magnífica directora ejecutiva. Cada vez que la señora Peterson la veía, tomaba del brazo a quien estuviera cerca para chismear, con una expresión de desprecio. Fue tan cruel con su propia hija, bien merecido lo tiene. 21. Me quedé quieta en la distancia, observando cómo la gente la despreciaba. Todo el señalamiento y el desprecio que ella está experimentando ahora es igual a lo que yo viví. La diferencia es que ahora ella está loca, no sabe lo que es el dolor. Mientras que yo, en plena lucidez, fui malentendida y despreciada, sufriendo como si me estuvieran despedazando. Después de que mi madre enloqueció, mi padrastro simplemente se mudó. Caleb no logró entrar a la universidad, repitió un año y optó por vivir en el internado. Mi madre estaba sola en casa, completamente trastornada, viviendo al día. Verla vivir como un espectro no me produjo la satisfacción que imaginaba. Al contrario, sentía como si una roca enorme me oprimiera el pecho, sin poder respirar. La observé en una fría mañana invernal, arrastrando los zapatos, saliendo con solo una delgada chaqueta. No dijo ni una palabra durante todo el camino, abrazando mi muñeca Barbie. A veces se frotaba las manos enrojecidas por el frío, mientras sus pasos avanzaban con una determinación inusual. No sé a dónde iba, solo la seguía distraídamente, hasta que, después del último semáforo, vi la bandera de las estrellas ondeando alta en el patio de la escuela secundaria número 9. Resulta que mi madre iba a buscar a Caleb. Era justo la hora de entrada por la mañana, y muchos estudiantes entraban y salían por la puerta de la escuela. Todos miraban de reojo a mi madre, vestida con ropa ligera y despeinada. Pero ella no se daba cuenta. Avanzaba con la cabeza en alto hacia la entrada, hasta que el guardia la detuvo, y entonces dijo muy fuerte, vengo a buscar a mi hijo. Mi hijo se llama Caleb, ¿lo conocen? Cuanto más la detenía el guardia de seguridad, más fuerte gritaba ella, hasta que Caleb fue sacado a regañadientes por los guardias. 22. Vio la vergüenza pintada en el rostro de mi madre, pero ella, ajena por completo, lo miraba sonriente. Sacó 2 huevos de su regazo. Hijo, mira, ¿son estos los huevos que sacaste de la mochila de tu hermana? A tu hermana le encantan los huevos. Caleb miraba perplejo la escena,
esforzándose por distanciarse de mi madre. Pero el parecido entre sus rasgos era demasiado evidente, y algunos presentes comenzaron a murmurar. ¿No se suponía que Caleb era un niño rico? Siempre con ropa de marca y relojes caros. ¿Cómo es que tiene una madre loca? Escuché que su hermana mayor es increíblemente poderosa y adinerada. Toda su familia son como vampiros chupándole la sangre. Resulta que era un falso heredero rico. ¡Qué asco! Los comentarios se sucedían sin parar. Caleb no pudo soportar tanta crítica y empujó a mi madre para escapar corriendo. Mi madre quedó sentada en el suelo y de pronto estalló en una risa desquiciada. Me arrodillé en el suelo junto a ella, queriendo ayudarla a levantarme pero siendo completamente incapaz. Incluso se volvieron a casar rápidamente, como si nunca hubieran tenido una hija como yo. Supongo que a partir de entonces quedaría hundido para siempre. Había dedicado todos mis esfuerzos a proteger su vida, que ahora caería en una oscuridad infinita debido a su codicia e ignorancia. Después de mi muerte, mi padre no recibió ni un centavo. Siempre estuvo lleno de resentimiento. Temiendo el poder de Ethan, no se atrevió a enfrentarse a él, así que descargó toda su furia sobre la familia de mi madre. 23. Prácticamente cada 2 o 3 días montaba un escándalo, exigiendo que mi madre le diera la mitad del dinero que yo solía darle. Pero mi madre ya había perdido la razón. ¿Cómo iba a saber algo de dinero? Mi padre, incapaz de aceptarlo, fue a causar escándalos en el trabajo de mi padrastro y en la escuela de Caleb. Expuso todos los trapos sucios de la familia, dejando que todo el mundo se enterara. Gritó histérico a mi madre. ¿Sabes por qué necesito este dinero? Porque tengo un tumor cerebral. Necesito dinero para tratarme. Mi madre lo miró con expresión inexpresiva, y de pronto una sonrisa extraña apareció en su rostro. El cáncer duele mucho, ¿verdad? Ja. El cielo realmente tiene ojos, para que también sientas el dolor de Chloe. Mi padre le dio una bofetada sin piedad. Si no hubieras echado toda la culpa sobre ella, el final no sería este. Mi madre parecía no conocer el dolor, con el rostro hinchado y los ojos llenos de odio mirando a mi padre. Eres tú, que valoras la vida de tu hijo como si fuera un tesoro y menosprecias a tu hija. No tenía ganas de escuchar sus peleas, así que giré mi cuerpo. Últimamente, siempre me sentía muy cansada y con sueño. Mi cuerpo comenzaba a volverse cada vez más etéreo y transparente. Sabía que me quedaba poco tiempo, pero no entendía por qué estaba desapareciendo gradualmente, hasta que vi con mis propios ojos cómo mi madre se tragaba un frasco entero de pastillas para dormir. Enloquecí intentando detenerla, pero mis manos una y otra vez atravesaban su cuerpo, hasta que su mirada chocó con la mía. Raramente me mostró ternura y alegría. Chloe, ¿has venido a buscar a mamá? Chloe, mamá lo siente. Si hay una próxima vida, te amaré como mereces. Me abrazó con una fuerza inusual. En el epílogo, mi madre, al conocer la verdad, quedó destrozada por el remordimiento y la culpa, hasta el punto de renunciar a su propia vida. Caleb abandonó los estudios incapaz de soportar la presión. Mi padrastro, dejando atrás los recursos acumulados durante décadas en esta ciudad, se lo llevó a vivir a otra ciudad. Y mi padre, incapaz de soportar el tormento cada vez más insoportable, volvió a perseguir a mi padrastro hasta la ciudad donde vivía para exigir compensación, y como era de esperar, fue rechazado. Finalmente, mi padre sufrió un colapso mental y apuñaló brutalmente a Caleb. Aunque no fue fatal, dejó a Caleb discapacitado de por vida, imposibilitado para tener hijos. Con esto, el linaje de mi padrastro y mi madre también quedó completamente sin descendencia. Mi padre también falleció por un brote de su enfermedad mientras era trasladado a la comisaría. Con una mirada fría observando todo esto, no sentí la satisfacción de la venganza cumplida. Al ver mi cuerpo desvaneciéndose lentamente, supe que iba a entrar en el ciclo de reencarnación. Solo deseo que, en mi próxima vida, pueda nacer en una buena familia. Fin.